En el pequeño pueblo de Riverbrook, un acto de crueldad rutinario desató una tormenta imposible de contener. Todo comenzó una noche fría de diciembre, cuando los oficiales Barnes y Kyle entraron al Red Rail Diner, un restaurante de carretera abierto las 24 horas. Mientras bebían su café habitual, notaron la entrada de un hombre que parecía no encajar con los demás comensales, un veterano afroamericano, sin hogar, con un abrigo militar desgastado y unas botas cuarteadas por el tiempo. Caminaba con dignidad, como si llevara el peso del mundo sobre los hombros, pero aún así se mantenía erguido. Ese hombre era Elijah Turner. Nadie en el local lo reconoció al principio. Para la mayoría, era solo otro indigente buscando calor. Pero sus pasos eran deliberados, y sus ojos hablaban de otra vida. Una llena de disciplina, dolor y propósito. El ambiente se tensó de inmediato. Una madre acercó a su hijo hacia ella. Un anciano escondió su billetera. Nadie dijo nada, pero todos juzgaron en silencio. Turner se sentó en la barra, en un taburete con vista directa a la entrada y la cocina, una costumbre de quien ha aprendido a sobrevivir. Rachel, la mesera de turno, se acercó con una sonrisa cautelosa. No era la primera vez que veía a alguien como él, pero había algo en su manera de hablar que la descolocó. ¿Qué desea tomar, señor?, preguntó, mientras le ofrecía el menú. ¿Café? ¿Solo? Y el plato del día, si no es mucha molestia, señora. No dijo mi amor, ni nena, como lo hacían los clientes habituales. Dijo señora. Y eso bastó para que Rachel sintiera un leve respeto por él. Pero los oficiales en la esquina no compartían esa sensación. El plato del día incluye comida de la basura, murmuró Kyle, con la voz lo suficientemente alta para que todos lo escucharan. Barnes rió. Rachel, asegúrate de contar los cubiertos después de que se vaya. Nunca se sabe con esta gente. Rachel fingió no escuchar. Pero Eli sí. No respondió. Solo apretó los labios y mantuvo los ojos en su café. Sabía que enfrentarlos directamente podría ser peligroso. Lo había vivido antes. Lo había sobrevivido antes. Pero esta vez, algo iba a cambiar. Si este tipo de historia te conmueve, asegúrate de suscribirte al canal. Aquí compartimos relatos reales e inspiradores todas las semanas. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando lo que otros prefieren callar. Mientras tanto, Kyle se levantó y caminó hasta la barra, sentándose justo al lado de Eli. Lo flanqueó junto a Barnes, como dos perros de presa acorralando a su objetivo. Así que veterano, dijo Kyle. Siempre hay uno de ustedes buscando lástima. ¿Cuántas batallas falsas contaste para conseguir tu cheque del gobierno? Eli no respondió. Solo sostuvo el azúcar en sus dedos, lo miró, y lo colocó con cuidado en la mesa de los oficiales. Mi dignidad la gané en Kandahar, dijo en voz baja. Y no necesito volver a ganarla con ustedes. En ese momento, la temperatura en el local pareció bajar. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Y eso era apenas el comienzo. El silencio dentro del Red Rail Diner era denso, como si el aire se hubiera congelado junto con la nieve que cubría las calles afuera. Rachel volvió con el plato caliente entre las manos, intentando que no le temblaran los dedos mientras lo dejaba frente a Eli. Puré de papas, carne con salsa, pan caliente. Un gesto simple, pero cargado de significado. Eli bajó la mirada por un segundo. Luego levantó los ojos, agradeciendo sin palabras. Pero los oficiales no habían terminado. Kyle tomó un sobre de azúcar del mostrador, lo rompió y lo lanzó sobre el plato. Toma, campeón. Gánate la comida. ¿No es así como funciona para ustedes? Eli no respondió. Sostenía su taza de café como si fuera un ancla. Había enfrentado cosas peores. Mucho peores. Pero eso no lo hacía menos humillante. Pagué con años de mi vida, dijo, sin levantar la voz. Con sangre. Esto es solo una cena caliente. Barnes se removió en su asiento. Kyle, en cambio, se levantó de su silla y caminó hasta la barra. Se sentó justo al lado de Eli. Barnes hizo lo mismo, rodeándolo. Rachel los observaba con el corazón en la garganta. ¿Así que eres veterano? Preguntó Kyle, con una sonrisa torcida.
Siempre hay uno de ustedes buscando lástima. ¿Cuántas historias inventaste para recibir el cheque del gobierno? Eli no respondió. Tomó el sobre de azúcar, lo giró entre sus dedos y lo colocó cuidadosamente sobre la mesa de los oficiales. Mi dignidad la gané en Kandahar, dijo en voz baja. Y no tengo que volver a ganarla frente a ustedes. El restaurante entero contuvo la respiración. Era una frase sencilla, pero cayó como una bomba. Kyle dio un paso atrás, pero luego murmuró algo a Barnes. Este se puso de pie también. Te estás resistiendo a una orden, dijo con tono grave. Es hora de irte. Estás perturbando la paz. Pagué por esta comida, replicó Eli sin moverse. Y pienso comerla. Rachel intentó intervenir. Oficiales, por favor, él no está haciendo nada malo. Aléjate de esto, Rachel, interrumpió Barnes, con un tono que helaba la sangre. A menos que quieras arruinar el futuro de tu hermanito en la academia. La amenaza fue clara. Rachel retrocedió, pero con disimulo, metió la mano en su bolsillo. Su teléfono ya estaba grabando. Kyle agarró a Eli del hombro, intentando levantarlo a la fuerza. Pero Eli no se movió. Tengo derecho a terminar mi comida, dijo con firmeza. No he violado ninguna ley. Negarte a cumplir una orden, comportamiento hostil, alterar el orden, enumeró Barnes. Son 3 infracciones. 3. En todo el restaurante, los clientes miraban en silencio. Algunos ya grababan con sus teléfonos. 3 misiones en Afganistán, murmuró Eli. 2 corazones púrpura. 1 estrella de plata. Y aún así, no puedo cenar en paz. Kyle tiró con fuerza del brazo de Eli, obligándolo a levantarse de golpe. Guárdate tu historia para alguien que le importe. Mientras lo arrastraban hacia la salida, Eli giró la cabeza y miró directamente a Rachel. Si me pasa algo, dijo con calma, lo suficientemente alto para que ella lo escuchara. Llama al general Whitaker en el Pentágono. Dile que Ilaiche Turner está en peligro. Rachel se quedó congelada. ¿El Pentágono? ¿Un general? Barnes soltó una carcajada. Y yo soy el Papa. Vamos, Turner. La puerta del restaurante se abrió con violencia, dejando entrar una ráfaga de viento helado. Rachel corrió detrás de ellos. Los vio empujar a Eli contra el auto patrullero con una violencia innecesaria. Mientras lo revisaban, la cadena de su cuello se soltó. Sus placas militares cayeron a la nieve. Barnes las pisó. Vaya héroe, murmuró, pateándolas a un lado. La puerta del coche se cerró de golpe. El motor rugió. Y en segundos, desaparecieron entre los copos de nieve. Rachel quedó allí, paralizada. Encontró las placas semienterradas. Las levantó con manos temblorosas. Turner, Elijah J. estaba grabado. Y una pequeña cruz. Volvió al restaurante. Fue al baño. Cerró la puerta. Se sentó en el suelo. Su teléfono seguía grabando. Marcó. Por favor, que no esté loca. Si crees que historias como esta merecen ser escuchadas, suscríbete ahora mismo al canal. Tu apoyo es lo que hace posible que sigamos contando verdades que muchos prefieren callar. Dentro del baño del Red Rail Diner, Rachel temblaba. Su celular aún mostraba la grabación activa. Cerró la aplicación, pero no apagó el teléfono. Sus manos no paraban de sudar. El nombre que Eli había mencionado no le sonaba a una fantasía, General Whitaker. Y esas placas, se sentían pesadas en su bolsillo, como si le entregaran una responsabilidad que no había pedido, pero tampoco podía ignorar. Después de unos minutos, se armó de valor y buscó en Internet, Pentágono, contacto General Whitaker. Encontró un número institucional. Dudó. Pero finalmente presionó llamar. Departamento de Defensa, ¿cómo puedo dirigir su llamada? Rachel tragó saliva. Necesito hablar con el general Whitaker. Es sobre Ilaiche Turner. Está en peligro. Hubo una pausa del otro lado. Un momento, por favor. Rachel esperó, esperando ser redirigida o que le colgaran. En cambio,
Tras varios tonos y clics, una nueva voz respondió. Coronel Reynolds, asistente del general Whitaker. ¿Con quién hablo? Mi nombre es Rachel Miller. Estoy en Riverbrook. Y Laiche Turner me dijo que lo contactara si algo le pasaba. Y lo arrestaron, lo sacaron del restaurante a la fuerza, y tengo vídeo. Otra pausa. Esta vez más larga. Rachel escuchó voces en segundo plano, luego un clic. Por favor, espere en línea para el general Whitaker. El general, en serio, pensó. Pero antes de poder procesar, una voz profunda resonó al otro lado. Aquí el general Harold Whitaker. Usted mencionó a Laiche Turner. ¿Qué le ocurrió? Rachel se apresuró a explicarlo todo, el arresto, las placas, las amenazas, la grabación. El general no la interrumpió una sola vez. Cuando terminó, su voz fue firme. Hizo lo correcto, señorita Miller. Envíe el vídeo a este número seguro que le vamos a mandar. Luego regrese a casa. No le diga a nadie más lo que hizo. Y, por favor, manténgase a salvo. Rachel colgó con el corazón acelerado. No podía creer que realmente había hablado con un general del Pentágono. Pero al mismo tiempo, una sensación nueva la invadía, la de haber hecho algo importante. En Washington, D.C., el general Harold Whitaker dejó el teléfono en su escritorio de madera maciza. Su rostro había cambiado. Ya no era un alto funcionario revisando documentos, era un soldado recibiendo una alerta de guerra. Turner. No escuchaba ese nombre desde hace más de una década. Y sin embargo, en cuanto Rachel lo mencionó, una imagen se formó en su mente, un joven cubierto de polvo, sangre y valor, arrastrándolo fuera de un vehículo en llamas bajo fuego enemigo. Kandahar. El infierno. Y Turner había sido su salvación. Se levantó de inmediato. Hizo 5 llamadas consecutivas, al Departamento de Justicia, a la Secretaría de Defensa, a un viejo amigo en asuntos de veteranos y a su contacto directo en inteligencia militar. Se trata de Laiche Turner, repitió en cada una. Y no pienso perderlo esta vez. Mientras tanto, en una celda fría del Departamento de Policía de Riverbrook, Eli permanecía sentado en silencio. Sus ojos estaban cerrados. Respiraba lentamente. Aprendió técnicas de meditación en Walter Reed durante su recuperación. Para algunos era una terapia. Para él, era supervivencia. Los golpes de Barnes aún dolían en sus costillas. Pero su mente no estaba allí. Estaba en otro lugar. Recorriendo mentalmente el palacio que su unidad había asegurado en Kandahar. Cada rincón, cada pasillo, cada amenaza, todo grabado con precisión quirúrgica. Un ruido lo sacó de su estado. Pasos rápidos. Luego, el chirrido metálico de la puerta de la celda. 2 personas entraron. Trajes oscuros. Placas oficiales. Señor Turner, dijo la mujer con tono respetuoso. Está libre. Eli los miró sin levantarse aún. Eso fue rápido. Agente Daniels, Asuntos Internos del Departamento de Defensa, se presentó el hombre. Ella es la agente Morales. Estamos aquí por orden directa del general Harold Whitaker. Una sombra de sonrisa cruzó el rostro de Eli. El viejo cumplió su promesa. Los agentes lo escoltaron fuera de la celda. Al pasar por el escritorio principal, Barnes discutía acaloradamente con el sheriff, pero se quedó en silencio al ver a Eli salir, flanqueado por agentes federales. Se abrirá una investigación completa sobre su arresto, oficiales, dijo la agente Daniels con frialdad. Les recomiendo repasar la Constitución antes de su próxima patrulla. Si esta historia te está emocionando, déjanos un me gusta ahora mismo. Tu apoyo es vital para que más personas descubran relatos que sacan a la luz lo que otros intentan esconder. Afuera, la nieve había cesado, dejando un manto blanco sobre Riverbrook. Bajo la luz de los faroles, todo parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Eli respiró hondo mientras salía de la estación de policía. El aire frío le golpeó el rostro, pero no le importó. Se sentía libre, aunque fuera solo por el momento. Los agentes del Departamento de Defensa le ofrecieron llevarlo, pero él declinó con una leve sonrisa. Prefiero caminar, dijo.
Gracias por venir. Mientras se alejaba, una figura en la acera de enfrente lo observaba. Rachel. Estaba envuelta en una chaqueta delgada, con los brazos cruzados, intentando calentarse. Cuando vio a Ellie, corrió hacia él. ¿Estás bien?, exclamó, con el rostro lleno de alivio. Estaba tan preocupada, pensaba que... Ellie la interrumpió con una mirada serena. ¿Hiciste la llamada? No era una pregunta. Rachel asintió, sacando las placas de su bolsillo y extendiéndolas hacia él. No pensé que funcionaría, quiero decir, llamar al Pentágono suena a locura. Ellie tomó las placas. Sus dedos rozaron los de ella por un instante. Luego, pasó la cadena por su cuello. El metal estaba helado, pero le daba consuelo. Siempre funciona, murmuró. La verdad asusta a los cobardes. Y el general Whitaker, él siempre cumple su palabra. Rachel lo miró fijamente. ¿Quién es él? ¿Por qué un general del Pentágono te conoce por nombre? Ellie levantó la vista hacia el cielo, donde las nubes comenzaban a abrirse, dejando ver algunas estrellas. Esa es una historia larga, respondió. Y no para esta noche. ¿A dónde vas ahora?, preguntó Rachel, cruzando los brazos con fuerza por el frío. Tengo un lugar. No te preocupes por mí. Pero gracias, por creerme. Rachel dudó un segundo, luego sacó un paquete envuelto en papel. Tu cena, explicó. Nunca pudiste terminarla. Le pedí al cocinero que la empacara. Ellie aceptó el paquete con un leve gesto de gratitud. La amabilidad es escasa hoy en día. Recuerda eso. Se dio la vuelta y comenzó a caminar por la calle cubierta de nieve, su silueta perdiéndose entre los reflejos anaranjados de los faroles. Rachel lo observó hasta que desapareció. En Washington, el general Whitaker hacía su última llamada del día. Ava, soy tu padrino. El tío Harry. Del otro lado, la voz de Ava Washington era cálida y directa. ¡Qué sorpresa! Ni siquiera es mi cumpleaños. ¿Todo bien? Necesito un favor, cariño. Uno grande. Dime. Sin dudarlo. Quiero que ayudes a un viejo amigo. Se llama Elijah Turner. Y está en problemas. Ava, una abogada de derechos civiles reconocida por enfrentarse a casos de brutalidad policial, se enderezó en su silla. ¿Qué clase de problemas? Del tipo que necesita a alguien como tú para salir. Estoy enviando un coche por ti en 1 hora. Empaca una maleta. Tengo audiencia mañana. Esto es más importante. Ese hombre me salvó la vida, Ava. Ahora es nuestro turno. Hubo una breve pausa. Luego, Ava suspiró. Estaré lista. Whitaker colgó y miró una foto sobre su escritorio, él, mucho más joven, junto a Turner y otros soldados en Afganistán. Hermanos de armas. Aguanta, sargento, susurró. La caballería viene en camino. Al amanecer, un auto negro se detuvo frente al refugio Pine Grove, un edificio de ladrillo desgastado que una vez fue fábrica y ahora albergaba a personas sin hogar. 3 días habían pasado desde el incidente en el diner. Ava Washington salió del coche. Su traje azul marino impecable y su paso decidido llamaron la atención de inmediato. A sus 34 años, su reputación la precedía, una de las abogadas más temidas del este del país. Dentro del comedor común, Ellie estaba sentado solo, con una taza de café caliente entre las manos. En cuanto Ava entró, sus ojos la siguieron con la misma atención con la que un soldado analiza un terreno desconocido. Señor Turner, dijo Ava, acercándose y extendiendo la mano. Soy Ava Washington. El general Whitaker me envió. Ellie tardó un momento antes de aceptar el apretón. El general se está moviendo rápido. Raro para el ejército. Harry, corrigió Ava con una sonrisa. Dijo que podrías resistirte a la ayuda. Pero también dijo que eres demasiado inteligente para rechazarla cuando la necesitas. Ellie hizo un gesto hacia la silla frente a él. He manejado mis propios problemas durante mucho tiempo, señorita Washington. No estoy seguro de que puede hacer una abogada elegante desde DC contra unos policías locales con complejos de poder.
Ellos violaron sus derechos civiles, señor Turner. Y no es la primera vez. Ya empecé a ver patrones. Ellie no respondió, pero sus ojos se estrecharon levemente. Ava lo notó. Había encendido algo. No quiero iniciar una guerra, murmuró Ellie. Con todo respeto, dijo Ava, inclinándose hacia él. La guerra ya empezó. Solo que usted ya estaba en la línea de fuego sin saberlo. Ellie asintió lentamente. ¿Qué necesita de mí? Para empezar, su historia completa. Y luego necesito conocer a la camarera que grabó el vídeo. Una hora más tarde, Rachel se sentaba nerviosa en una cafetería 3 pueblos más allá, el celular temblando entre sus manos. Frente a ella, Ava Washington observaba con atención, mientras Ellie se mantenía en silencio, ligeramente apartado, vigilando el lugar como si esperara una emboscada en cualquier momento. Tengo el vídeo completo en mi teléfono, explicó Rachel en voz baja. Pero también conseguí las grabaciones de seguridad del restaurante. Volví temprano al día siguiente y descargué los archivos. Mark, un amigo mío, trabaja allí y tiene acceso al sistema. Ava levantó una ceja, impresionada. Eso fue muy inteligente. Rachel se encogió de hombros. No podía dejar de pensar en lo que habrían hecho con él si no hubiera hecho la llamada. Si nadie hubiera visto. Jugaba con una servilleta arrugada entre sus dedos, nerviosa. Mi hermano Jameson está en la academia de policía. Siempre pensé que sería parte del cambio. Nunca imaginé que todo era tan sucio. La mayoría de los agentes quieren ayudar, dijo Ellie, con tono suave, desde su silla. Pero hay otros, los que buscan poder. Esos son los peligrosos. Ava pasó el resto de la tarde revisando el material. Hacía notas, pausaba, retrocedía. La indignación crecía en su rostro con cada minuto. Para cuando terminó, ya tenía una carpeta mental completa armada. Múltiples denuncias por uso excesivo de la fuerza, informó más tarde a Ellie mientras trabajaban en su habitación de hotel. Todas desestimadas. Ninguna medida disciplinaria. Y estos, mostró una lista, son solo los casos que se registraron oficialmente. Apuesto a que hay más, muchos más, que nunca llegaron al papel. Ellie asintió, con expresión sombría. La gente en situación de calle aprende rápido que el sistema no está hecho para ellos. Ava frunció el ceño, leyendo en voz baja. Lo más extraño es que varios denunciantes desaparecieron o retiraron su denuncia de forma repentina. Uno de ellos, Lloyd Jenkins, presentó una acusación contra el oficial Kyle. 2 días después, la retiró diciendo que se había confundido. Una semana más tarde, se fue del pueblo. Sin dejar dirección. O lo hicieron desaparecer, dijo Ellie, con voz baja. Ava lo miró, seria. Es una acusación grave. He estado 2 años en las calles de Riverbrook, señorita Washington. He visto gente desaparecer. Gente que hacía preguntas, que causaba problemas. La versión oficial siempre es la misma, que se mudaron, que encontraron nuevas oportunidades. Pero cuando un hombre deja atrás su medicina, su mochila, sus fotos, no se fue por gusto. La noche cayó y, por fin, Ellie accedió a contar su historia. Su tono era sereno, pero el dolor detrás de cada palabra era evidente. Sara y yo estuvimos casados 3 años cuando le diagnosticaron cáncer pancreático avanzado. Elba perdió su documentación varias veces. Retrasos. Más retrasos. Para cuando finalmente la atendieron, ya era tarde. Hizo una pausa. El silencio en la habitación era pesado. Después del funeral, no podía concentrarme. Fallé pagos de la hipoteca. El banco se movió rápido. Sin errores administrativos cuando querían su dinero. Una empresa que nunca había oído hablar compró el préstamo. De repente, las cuotas se duplicaron. Préstamos depredadores, murmuró Ava, tomando notas. Quizás. Ya no importa. Perdí la casa. Perdí el trabajo cuando no pude seguir yendo. Los episodios de estrés postraumático empeoraron. Y aquí estoy. Otro veterano sin hogar, con una historia triste. Ava lo miró a los ojos.
Usted no es otro veterano cualquiera, señor Turner. Usted es el hombre que salvó la vida del general Whitaker. Y ahora, vamos a salvar la suya. A la mañana siguiente, Ava profundizó en su investigación. Lo que descubrió fue alarmante. Había patrones. No solo en los registros disciplinarios de Barnes y Cahill, sino también en correos electrónicos internos que logró obtener mediante solicitudes legales. Un nombre se repetía una y otra vez, Desielmen. Parece una especie de red dentro del departamento, explicó a Ellie y Rachel durante el almuerzo en un restaurante discreto. Oficiales que operan fuera de los protocolos normales. Justifican sus acciones diciendo que protegen a la comunidad de elementos indeseables. Rachel frunció el ceño. Eso suena como algo sacado de una película de conspiraciones. Ojalá lo fuera, respondió Ava, mostrando su laptop. Según estas comunicaciones, tanto Barnes como Cahill forman parte. Y no están solos. Hay al menos 6 oficiales más involucrados. Incluido el capitán Brick. ¿Adivinen qué oficina dirige? Asuntos internos. La zorra cuidando el gallinero, murmuró Ellie. Durante toda la tarde, Ava entrevistó a personas sin hogar de Riverbrook. Sus testimonios se acumulaban como piezas de un rompecabezas: acoso sistemático, lesiones inexplicables durante arrestos, pertenencias perdidas bajo custodia, y en varios casos, transporte forzado a las afueras del pueblo, donde eran abandonados. Lo llaman ayudarlos a mudarse a un lugar mejor, explicó Frank, un veterano mayor, con el rostro curtido por los inviernos. A mi amigo Thomas lo levantaron por estar sentado fuera de la biblioteca. Dijeron que lo llevaban a un refugio mejor. Apareció 3 días después. Muerto. En una zanja. Congelado. Cada historia era más escalofriante que la anterior. Cuando Ava intentó presentar una denuncia formal en la oficina del fiscal del distrito, se encontró con una barrera inesperada. Lo siento, señorita Washington, dijo Alan Parker, un joven asistente del fiscal. Pero no puedo aceptar estos documentos sin autorización del departamento de policía local. Eso no es correcto y usted lo sabe, respondió Ava, sin levantar la voz, pero con firmeza. Las denuncias por violaciones de derechos civiles pueden ser presentadas directamente a esta oficina, especialmente si involucran a la propia policía. Parker bajó la voz, mirando hacia la puerta. Usted no entiende cómo funcionan las cosas aquí. Estas acusaciones no van a llegar a ningún lado. Nunca llegan. ¿Lo están amenazando, señor Parker? Se enderezó de inmediato. Creo que nuestra reunión ha terminado. Buen día, señorita Washington. Esa misma noche, Rachel irrumpió en la habitación del motel donde se hospedaban Ava y Ellie, agitada, con los ojos abiertos como platos. Mi hermano me llamó. Jameson. Quiere hablar contigo, Ava. Dice que sabe cosas sobre Barnes y Cahill. Cosas que podrían ayudarte. 30 minutos después, Jameson Miller, aún con su uniforme de cadete de la academia, se sentaba frente a ellos. Su expresión era una mezcla de miedo y determinación. Barnes mató a un hombre hace 3 años, dijo sin rodeos. Un indigente con esquizofrenia. Estaba teniendo un episodio fuera de una tienda. Barnes dijo que lo atacó. Pero el dueño del local, su declaración no coincidía con el reporte oficial. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Ava, mientras activaba su grabadora con su permiso. El capitán Brick usa esos casos como ejemplo en las sesiones extraoficiales para cadetes. Las llama educación real. Nos enseña cómo escribir reportes que protejan al departamento. ¿Y el nombre del hombre?, insistió Ava. David West. El informe dice que fue una muerte accidental. Jameson bajó la mirada. Pero el verano pasado, en una barbacoa, escuché a Barnes bromear sobre eso. Dijo que había sacado la basura. ¿Qué opinas de lo que acabas de escuchar? Déjanos un comentario y cuéntanos si crees que cosas así podrían estar ocurriendo en tu ciudad también. Queremos leerte. A la mañana siguiente, Rachel fue despedida del Red Rail Diner. La razón oficial: ausencias injustificadas. Pero todos sabían la verdad. Su nombre había sido filtrado en redes sociales como la camarera que grabó a los oficiales durante el arresto de Ellie.
En cuestión de horas, fue etiquetada como antipolicía, traidora y enemiga del orden. Los mensajes de odio llenaron su bandeja de entrada. Le arrojaron un ladrillo por la ventana de su apartamento. Un papel envuelto en el proyectil decía: los que odian a los policías reciben lo que se merecen. Quieren hacer de ti un ejemplo, le dijo Eli esa misma noche, mientras la ayudaba a cubrir la ventana rota con tablones de madera. La intimidación es siempre su primera táctica. Eso significa que les preocupas. Rachel limpió una lágrima que le corría por la mejilla, mezcla de rabia e impotencia. No puedo creer que esto esté pasando. Solo grabé lo que vi. Solo, no quería que te hicieran daño. La verdad es lo primero que atacan, respondió Eli con calma. Pero pierden al final. Siempre pierden. Esa misma noche, Ava conducía de regreso a su motel tras una cena tardía. Una camioneta negra se desvió bruscamente en su dirección en una carretera vacía. Tuvo que girar con violencia para evitar una colisión frontal. El vehículo pasó rugiendo a su lado, con gritos e insultos saliendo por las ventanas. Cuando llegó a su habitación, encontró la puerta entreabierta. Dentro, el lugar estaba destrozado. Papeles por el suelo. Cajones abiertos. Su laptop, desaparecida. Ya no se trata solo de intimidación, le dijo a Eli, al llegar tras su llamado de emergencia. Están tratando de silenciarnos. Eli recorrió el lugar con la mirada aguda de un veterano. Entonces es hora de contraatacar. Pero a nuestra manera. No con violencia. Con precisión. ¿Qué tienes en mente? Necesito hacer una llamada, dijo, dirigiéndose al teléfono fijo del lobby. A un viejo amigo, especialista en guerra no convencional. A la mañana siguiente, Eli se encontraba en una estación de servicio en las afueras de Riverbrook. Usaba un teléfono público. Se negó a utilizar un celular. Seguridad operacional, explicó. Marcó un número de memoria. Sonó 2 veces antes de que una voz energética respondiera. QS Tech Haven. Si nadie más puede, nosotros sí. ¿Qué necesitas? El águila necesita nuevas alas. Hubo una pausa. Luego, la voz se suavizó. ¿Turner? ¿Eres tú? Soy yo, Q. Y necesito tu ayuda. Kinsey Q. Morales había sido el especialista en comunicaciones de la unidad de Eli. Un genio técnico que podía hacer que una radio rota hablara con la luna. Un IED le arrebató ambas piernas durante una misión. Eli lo cargó 3 kilómetros bajo fuego enemigo para llevarlo a la zona de extracción. ¿Dónde estás? Riverbrook, Pensilvania. Pequeño pueblo. Problemas grandes. Conozco ese lugar, respondió Q, con tono más serio. Tiene un historial preocupante. Dame 6 horas. Llevaré a la caballería. 6 horas después, una furgoneta personalizada con el logo de QS Tech Haven se detuvo frente al nuevo motel donde se hospedaban. Q descendió por una rampa, en su silla de ruedas, con la agilidad de alguien que había convertido cada obstáculo en una ventaja. A sus 38 años, conservaba el torso musculoso de soldado, vestido con una camiseta de Batman desgastada. Tras él, bajaron 3 personas más, 2 hombres y una mujer, cada uno con maletas llenas de equipos especializados. Eli lo recibió afuera. El reencuentro fue breve, silencioso, cargado de respeto. ¿Sigues metiéndote en problemas? Bromeó Q. ¿Y tú, sigues sacándome de ellos? Respondió Eli con una media sonrisa. Dentro del motel, la habitación de Ava se transformó en un centro de operaciones improvisado. Q y su equipo actuaban con eficiencia militar. En cuestión de minutos, conectaron laptops, escáneres de señales, receptores de radio y sistemas de cifrado. El aire zumbaba con la electricidad de los dispositivos y la intensidad de la misión. Prioridad 1, comunicaciones seguras, dijo Q, entregando teléfonos encriptados a todos. Nada de llamadas normales. Nada de mensajes por apps comunes. Prioridad 2, añadió Trace, la exoficial de policía militar, mapear la red de corrupción. Necesitamos saber quién da las órdenes, quién las ejecuta y cómo se encubre todo. Y número 3, agregó Link, el experto en ciberseguridad, seguir el dinero.
Donde hay poder, hay cuentas ocultas. Ghost, el analista forense digital, ya estaba rastreando correos electrónicos internos y redes cerradas del departamento de policía. Logró acceder a archivos ocultos, y los resultados fueron inmediatos. Tenemos algo, anunció esa misma noche. Transferencias bancarias mensuales a varios oficiales, incluyendo Barnes, Kyle y el capitán Brick. ¿Fuente? Preguntó Ellie, asomándose a la pantalla. Una contratista privada de defensa, Falcon Corps. Usan empresas fantasma para esconder los pagos. Las cantidades varían según el rango del oficial, entre $2.000 y $5.000 al mes. Ava frunció el ceño. Oficialmente, Falcon Corps ofrece consultoría de seguridad. Pero también están comprando propiedades en Riverbrook a través de subsidiarias. Barrios enteros. Justo en las zonas con más presencia de personas sin hogar. Están limpiando el terreno, dijo Ellie en voz baja. Gentrificación encubierta. Y nosotros somos el estorbo. Mientras QS Tech Haven continuaba recolectando datos, Ava y Rachel salieron a entrevistar a más veteranos sin hogar. Las historias eran consistentes, perturbadoras y dolorosamente similares. Confiscaron mis cosas por salud pública, dijo una mujer llamada Diane, ex enfermera militar en Irak. Me dijeron que me fuera a otra ciudad. Que allí habría más apoyo. Pero era mentira. Solo querían sacarnos de aquí. Cada testimonio reforzaba el panorama, el objetivo no era ayudar. Era desaparecerlos. Y cada persona que callaba, los hacía más fuertes, dijo Ava mientras organizaba los archivos. Pero eso acaba ahora. La tensión se acumulaba como una tormenta eléctrica. Algo grande estaba por estallar. Y todos lo sabían. Mientras el equipo reunía pruebas, una pieza inesperada apareció en el tablero. Jameson Miller, aún cadete en la Academia de Policía, aceptó usar un micrófono oculto durante sus sesiones de entrenamiento con el capitán Brick. El riesgo era enorme, pero Jameson estaba decidido. Me reclutaron desde el primer mes, confesó a Ava. Me ofrecieron ascenso rápido si demostraban lealtad. Y luego, me enseñaron cómo se falsifican reportes, cómo se manipulan detenciones, cómo limpiar las calles. ¿Te amenazaron? Preguntó Ava, sospechando lo evidente. Me mostraron fotos de Rachel. Su casa. Su rutina. Me dijeron que una hermana problemática podía arruinar mi carrera. Esa noche, Jameson volvió de la academia con el grabador lleno. La conversación que había captado superó todas las expectativas. Cada vagabundo que sacamos es plata para la ciudad, dijo Brick, claramente. Y para nosotros. Falcon Corps necesita esas propiedades limpias antes de fin de trimestre. Si no se van por las buenas. Una pausa. Luego la voz de Kyle. Se les ayuda a entender. La evidencia era innegable. Rachel, por su parte, propuso un nuevo frente, contar las historias de las víctimas. Puso manos a la obra junto a Q, filmando mini documentales con testimonios de veteranos y personas sin hogar afectadas directamente por las acciones de los Shieldmen. El primer vídeo, protagonizado por Ellie, se subió un jueves por la noche. Para el viernes al mediodía, había superado el 1.000.000 de vistas. Los medios locales comenzaron a cubrir la historia. Organizaciones de veteranos emitieron comunicados. En redes sociales, el hashtag #Justicia para Ellie se volvió tendencia nacional. Está funcionando, dijo Rachel, asombrada. La gente está escuchando. La presión escaló rápidamente. Bajo vigilancia pública, el juez William Harmon, el mismo que había cerrado múltiples denuncias contra Barnes y Kyle, accedió a reunirse con Ava. La conversación fue breve y devastadora. Brick tiene archivos sobre todos, admitió el juez, mientras servía un whisky tembloroso. Llamados archivos sucios. Amenazó con revelar un viejo romance mío si yo permitía que los casos siguieran. Dijo que destruiría a mi familia. Así que usted encubrió las denuncias, afirmó Ava. Hice lo que tenía que hacer para protegerlos, susurró el juez. Que Dios me perdone. Con cada nueva revelación, el caso se volvía más sólido. Pero también más peligroso. El sistema se tambaleaba. Y quienes lo sostenían, ya empezaban a desmoronarse.
La tarde siguiente, Rachel salió del motel para recoger comida para el equipo. No notó el coche policial que la seguía hasta que ya era demasiado tarde. Una patrulla se detuvo a su lado. Kyle descendió, con una sonrisa torcida. Rachel Miller, dijo. Estás arrestada por interferencia en asuntos policiales y manipulación de pruebas. Eso es absurdo, protestó ella, retrocediendo. No he manipulado nada. Barnes salió del asiento del conductor y abrió la puerta trasera del coche patrulla. Tenemos tu vídeo. Suficiente para encerrarte. A plena luz del día, frente a varios testigos, la metieron a la fuerza en el coche. En minutos, desaparecieron por las calles laterales. Pero no contaban con que Q y su equipo habían hackeado las cámaras de tráfico. En la sala de operaciones improvisada, Ghost vio todo en tiempo real. ¿La tienen? La patrulla giró hacia el este, dirección al viejo complejo industrial. Gritó mientras compartía la ubicación con Ellie. Ellie se movió de inmediato, su voz firme, su mirada de acero. No la llevarán a la estación. No ahora. Saben que está bajo el ojo público. La llevarán a su sitio clandestino. Al almacén que mencionó Brick. En menos de una hora, Ellie organizó una misión de extracción. 4 veteranos se ofrecieron como voluntarios. Cada uno con experiencia en combate, cada uno con una razón para actuar. Sin armas, dejó claro Ellie mientras se equipaban. Sin fuerza excesiva. Solo entramos, la sacamos y nos vamos. Usando imágenes térmicas de los drones de Range, identificaron 2 firmas de calor dentro de un pequeño edificio del complejo, una sentada, otra en movimiento. Mientras 2 miembros del equipo generaban una distracción en la entrada principal, Ellie y los otros se acercaron desde el lado opuesto. Forzaron la cerradura silenciosamente. Dentro, encontraron a Rachel atada a una silla, con un hematoma en el rostro. Junto a ella, Barnes, sentado, esperando instrucciones. Al verlos, Barnes intentó sacar su arma. Pero Ellie fue más rápido. Con un solo movimiento limpio, lo desarmó y lo dejó inconsciente. ¿Estás bien?, preguntó Ellie, desatando las cuerdas. Rachel asintió, con la voz temblorosa. Me golpearon. Me preguntaron por las pruebas. Querían saber todo. Pero nunca dejé de grabar. Desde su zapato, sacó una pequeña grabadora. Está todo aquí. Se marcharon tan rápido como llegaron, dejando a Barnes en el suelo, inconsciente pero vivo. Cuando la policía llegó a responder por la distracción, Rachel ya estaba a salvo, y el audio que había grabado estaba en proceso de respaldo. Kyle había hablado de más. Y ahora, tenían las pruebas. La mañana siguiente al rescate de Rachel, el equipo revisó la grabación. La voz de Kyle era clara, inconfundible. A nadie le importa lo que diga un drogadicto o un loco con uniforme viejo. A esa escoria se la entierra y ya. Nadie pregunta. El silencio que siguió en la sala fue absoluto. Ava fue la primera en hablar. Con esto, y lo que ya tenemos, es suficiente para derribar todo el sistema. Ellie asintió. Su mirada se cruzó con la de Q al otro lado de la habitación. Entonces, enterremos nosotros la corrupción, dijo en voz baja. Esa misma noche, mientras el equipo dormía, Ellie se quedó despierto en la ventana. La calle estaba tranquila, pero su mente no. Marcó un número que no había usado en años. Soy Turner. Necesito a todos. Es grande. Y está a punto de explotar. La voz del otro lado fue breve, pero firme. ¿Como en Kandahar? Exactamente como en Kandahar, respondió Ellie. Necesitamos ojos, oídos y botas en el terreno. Y los necesitamos ya. 3 días después, Ava organizó una reunión pública en el centro comunitario de Riverbrook. Asistieron vecinos, veteranos, periodistas y hasta cámaras de medios nacionales. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Hoy le damos voz a los silenciados, empezó Ava, de pie frente al auditorio repleto. Hoy iluminamos una oscuridad que se filtró en nuestro sistema de justicia. Ellie, Rachel y Jameson estaban en primera fila. Q y su equipo operaban desde una sala trasera, coordinando el material que se mostraría.
Lo que descubrimos aquí no es una excepción, continuó Ava. Es una red organizada para criminalizar la pobreza y beneficiar a intereses privados. Mientras hablaba, se proyectaban documentos, correos y pruebas audiovisuales. Cada imagen, cada grabación, era más incriminatoria que la anterior. Al otro lado del pueblo, el capitán Brick celebraba su propia conferencia de prensa. Rodeado por algunos oficiales leales, acusó a Ava de manipular pruebas y a Ellie de ser un vagabundo delirante. Todo esto es un ataque contra las fuerzas del orden, declaró. Turner no es un héroe. Es un criminal buscando atención. Pero su audiencia fue disminuyendo. Uno a uno, los reporteros recibían notificaciones sobre las revelaciones en el centro comunitario. Pronto, Brick hablaba para un puñado de cámaras locales, mientras la verdadera historia tomaba fuerza en todo el país. En Riverbrook, el público escuchaba en silencio mientras Rachel tomaba el micrófono. Contó lo que vio. Lo que grabó. Lo que sufrió. Luego, Jameson confesó su silencio, su miedo y su decisión de hablar. Cada testimonio era una grieta más en el muro de impunidad. Finalmente, Ellie se puso de pie. Y todo el salón contuvo la respiración. Ellie se acercó al micrófono. Durante unos segundos, no dijo nada. Solo miró a la multitud frente a él, rostros cansados, pero atentos. Corazones heridos, pero aún latiendo con esperanza. Cuando volví de la guerra, comenzó, pensé que ya había visto lo peor de la humanidad. Pero no fue hasta que dormí bajo un puente en mi propio país que entendí que es realmente la indiferencia. Sus palabras resonaban en cada rincón del centro comunitario. Me dijeron que era invisible. Que no importaba. Que mi vida ya no valía. Y lo peor es que, por un tiempo, lo creí. Hasta que alguien me vio. Me defendió. Me escuchó. Miró hacia Ava, Rachel y Jameson. Ellos me recordaron que aún tengo una voz. Y ahora, con ustedes, esa voz es un eco imposible de ignorar. El salón estalló en aplausos. Muchos se pusieron de pie. Lágrimas rodaban por rostros que sabían demasiado bien lo que era vivir al margen. Las consecuencias no tardaron. Horas después, el fiscal del estado anunció una investigación formal sobre el departamento de policía de Riverbrook. El capitán Brick fue suspendido. Barnes y Kyle, arrestados. Y una auditoría completa comenzó sobre los contratos entre la ciudad y Falcon Corps. Rachel recuperó su trabajo y fue invitada a hablar en universidades sobre periodismo ciudadano. Jameson fue readmitido en la academia con honores. ¿Y Ellie? Ellie encontró un propósito nuevo. Fundó una organización de ayuda legal y psicológica para veteranos y personas sin hogar. La llamó la segunda batalla. Porque la primera la luchamos allá afuera, explicó en una entrevista. Pero la segunda, la que más deja cicatrices, se libra aquí. En casa. Ava, por su parte, recibió ofertas de medios nacionales, pero las rechazó. Decidió quedarse en Riverbrook, contar las historias que nadie más contaba. Porque como ella decía, la verdad no necesita una gran plataforma, solo necesita ser dicha. Riverbrook cambió. Y aunque el camino era largo, por primera vez, se respiraba justicia. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte al canal. Darle like al vídeo. Y dejarnos un comentario con tu opinión. Tus acciones nos ayudan a seguir contando historias que merecen ser escuchadas. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.